través de Canal 5 Laja TV presentamos capacitación conjunta entre Consejo de Desarrollo Hospitalario y Hospital de Laja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos televidentes de Canal 5 a través de la señal Chile TV Cable para las intercomunas Laja, San Rosendo? También saludar a todos los auditores de las diferentes radios y por supuesto a través de internet, donde se va a ver esta entrevista que vamos a sostener en breves minutos más, por supuesto. Este es un programa desarrollado por el Consejo de Desarrollo Hospitalario de acá de nuestra comuna de Laja. Es un programa que viene ya hace bastante años, donde el Consejo de Desarrollo Hospitalario, por supuesto, ellos postulan a estos proyectos, se lo adjudican y van en directo aporte, entregar conocimientos hacia la comunidad de Laja, San Rosendo y por supuesto los alrededores. Y así que desde ahora van a ser alrededor de 10 programas que vamos a tener en similitud, ¿cierto?, durante la semana, para conversar de diferentes temas, de diferentes servicios que se desarrollan en el hospital de nuestra comuna de Laja. La idea es que usted también se interiorice, se eduque acerca de los temas que vamos a estar informando a través de este programa. En esta oportunidad queremos, por supuesto, una vez más darle los agradecimientos al Consejo de Desarrollo Hospitalario por hacer este importante aporte hacia la comunidad. Y en esta oportunidad, en primer programa de este año 2021, vamos a conversar con Nicole Jara, enfermera, y también la señorita Diana Villegas, también enfermera, ambas que se cumplen labor en el servicio de urgencia de acá del Hospital de Laja. ¿A quién saludamos? ¿Cómo está, cita Nicole? ¿Cómo está, cita Diana? Buenos días. Bien, gracias. Para conversar y conocer qué significa, cómo trabaja, qué es lo que se desarrolla, lo que es el servicio de urgencia de acá de nuestro hospital. Cita Nicole. Bueno, nuestro servicio de urgencia en tiempos de COVID se vio en la obligación pandémica de ser dividido en dos servicios. Ya hay una parte que es respiratoria y una parte que no es respiratoria. Son pacientes que al momento de llegar al triage, que es la parte de categorización de usuarios, se le consulta si tiene síntomas respiratorios. Ya en muchas veces los usuarios se ven como ofendidos por estas preguntas e incluso niegan la posibilidad de irse al lado respiratorio, pero después uno ahí como con harto empatía le explica que por tener tales síntomas pertenecen a la otra urgencia. Así que se hace un tamizaje de pacientes que son respiratorios y no respiratorios para ser atendidos al lado distinto. Bueno, hay que destacar que el Hospital de Laja, desde que comenzó esta pandemia, ¿cierto?, inmediatamente categorizaron lo que es el sistema respiratorio o el sistema COVID y ambos se apartaron para dar una mejor atención a lo que es el servicio de urgencia. Y tal como usted lo menciona, cita Nicole, todavía ya llevamos un año y medio, y todavía está esta limitación de que porque tú tienes COVID, como que claro. Y eso, como te dice, a lo mejor muchas veces a las personas les da vergüenza de decir, saben que tengo estos síntomas porque me van a hacer el PCR. Y hoy día muchos todavía le tienen miedo a lo que es el examen de PCR. En el fondo es súper importante también hacer la diferenciación entre lo que se dice urgencia respiratoria y urgencia COVID, porque muchas de las personas entienden como urgencia respiratoria solamente la atención de la patología o de la enfermedad COVID, que se atiende solamente lo relacionado con el COVID. Ya, correcto. Pero tenemos que entender también que hay patologías respiratorias que no son COVID, pueden llegar pacientes asmáticos, pueden llegar pacientes adultos mayores que tienen un deterioro de su función respiratoria que ya es crónico, y eso también se tiene que atender en urgencia respiratoria, porque en el fondo ahí también tenemos todo lo que es la infraestructura para atender ese tipo de patologías. En urgencia no respiratoria sí contamos con red de oxígeno, pero no de la misma forma con la que contamos en urgencia respiratoria, que en el fondo es donde está la infraestructura para entender todo lo que es la patología respiratoria. Entonces también hay que hacer la diferencia, porque muchas de las personas, claro, llegan a urgencia y dicen, no, es que yo tengo asma, esto es una exacerbación de mi asma, que es lo más probable porque los usuarios siempre se conocen mucho a sí mismos también y uno respeta mucho eso.
pero no muchos entienden y tienen que entender también que no solamente es la atención de la patología COVID lo que se atiende en urgencia respiratoria, sino todo lo respiratorio. Correcto. Y también esto de la mano de que, bueno, lo mismo que dice usted, llevamos 1 año y tanto ya en pandemia, todavía no se aleja en el fondo a la comunidad el estigma de lo que representa el COVID. Y es súper importante también porque el estigma, bueno, como pasa con muchas enfermedades, lo que más daña a la comunidad es el estigma. Bueno, no voy a decir más que la enfermedad porque sabemos que es una enfermedad peligrosa, Claro. pero mucho de lo que daña a la comunidad es el estigma. O sea, eso no permite hacer lo que dice mi colega Nicole, que es el tamizaje. De cierta forma lo impide harto, entonces es súper importante también hacerle entender a la población que no es una discriminación atenderse en urgencia respiratoria, es una diferenciación en el fondo. Porque Ya vamos a hablar del tema del COVID para cuando finalicemos. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como persona, el hecho de hacerse un PCR, ver cuántos los contagios que yo puedo llegar a tener con mi contacto estrecho, con los familiares, no sé, etcétera, etcétera? Ya vamos a entrar en ese tema al final para que pueda seguir explicando. Si bien hoy día Laja está en fase 3, pero no debemos descuidarnos para que esto pueda perdurar en el tiempo y podamos poco a poco ir saliendo. Lo que me gustaría es que me explicaran en el tema de urgencia, cómo ustedes lo categorizan en el tema de las atenciones que puedan llegar a tener un paciente que llega a necesitar el servicio o llega al hospital de Laja. Bueno, como anteriormente mencionamos, la urgencia se dividió en 2. Ya, correcto. Tenemos la entrada que es por farmacia, que es la de la urgencia no respiratoria, y la entrada que es por la zona de ambulancia, que es la urgencia respiratoria. Incluso hay como señaléticas, tenemos carteles que están pegados en ambas puertas. Ya, una vez que llegan los usuarios, va el técnico de triage a preguntarle por los síntomas. Ya hay síntomas que son como característicos respiratorios, que en realidad es tos, fiebre, sensación de falta de aire, ¿qué más puede ser? Dolor muscular. O síntomas gastrointestinales, y esos pacientes ya al tener dos o más se categorizan como pacientes respiratorios. Ya, correcto. Ya en la urgencia respiratoria se cuentan con 4 box, que son box de aislamiento, y una sala de reanimación. Ya en los 4 box tenemos habilitado el tema del oxígeno, la red de oxígeno. Tenemos todos los dispositivos que deberían utilizarse cualquier tipo de dificultad respiratoria para que los usuarios sean tratados por su sintomatología. No sé qué más se puede agregar. Ahora, si bien los pacientes que, bueno, esto, y lo comentábamos fuera de cámara, en el tema de la urgencia, cuánta es la atención, cuánto es el tiempo de demora que puede llegar a tener un paciente cuando requiere el servicio de urgencia en el hospital. Usted dice, llegan, ¿cierto? Van en categoría, ¿cierto? Código verde, podríamos llamar. Código verde. Código verde, que es el que presenta síntomas de COVID, y también la otra atención que son ya fuera de. Pero también, en este caso, ustedes como urgencia atienden tipo de accidentes, ¿cierto? Procedimientos policiales, que también van en demora de poder entregar una atención a los pacientes. Usted llega un paciente, ¿cierto?, a necesitar el servicio de urgencia, en el tema de cómo lo van categorizando para poder ser atendido. Me gustaría que se explayaran en este tema, porque la gente muchas veces dice, no sé, me demoré media hora, me demoré 3 horas, ustedes 6 horas. Que hoy día yo creo que eso ya no es tanto. Pero usted sabe que siempre se le pone un poquito más en el horario de atención. Cuando se ponen 4, a lo mejor lo pusieron 6. Me gustaría que se explicara en el tema de cómo va la categorización de la atención a los pacientes. Bueno, la puerta de entrada a todo lo que es el servicio de urgencia siempre va a ser el triage. El triage es un dispositivo, en el fondo, una habitación y un paramédico que se encarga de hacerle un control de signos vitales y una entrevista clínica dirigida a los usuarios. Y esto en conjunto es lo que va a generar el nivel de categorización que se le da al usuario según su motivo de consulta, según las necesidades que se le tienen que abordar y según, en el fondo, cuál es el nivel de atención que tiene que recibir. Esta categorización es C1, C2, C3, C4 y C5. C5 es la categorización que se le da a los usuarios que consultan o cuyo motivo de consulta es menos grave. Y C1 es la categorización que se le da a un usuario que ya está en estado crítico, en el fondo, que si no se atiende de manera inmediata
el paciente se muere. Y así se va ordenando. C2 es un paciente que no puede esperar, por ejemplo, más de 10 minutos, porque si espera más de 10 minutos lo más probable es que pase a C1 y también pueda fallecer. Eso es lo que se hace con los usuarios al momento de ingresar. Por eso existe también mucha confusión en el tiempo de espera que se le da a los usuarios, porque en el fondo el servicio de urgencia es una unidad muy dinámica. Puede que, no sé, a las 10:30 de la mañana hayan 5 pacientes esperando y los 5 sean C5. En el fondo son usuarios que necesitan atención médica, pero cuya vida en el fondo no corre riesgo hasta que se le haga la evaluación médica, porque también puede pasar que en la evaluación médica se haga una pesquisa de algo que no se pesquisó en el triage. Entonces, obviamente, a todos los usuarios se le va a atender. Ahora, yo creo que aquí va también en la información que puede entregar el paciente a la primera persona que lo atiende. O sea, cuáles son mis síntomas para poder ir, en este caso, tomarle la presión, tomarle temperatura y ir la categorización de lo que es la atención a los pacientes. Sí, pues. Por eso es tan importante en el fondo que la gente en el fondo diga de manera veraz cuál es su sintomatología, cuál es el nivel de dolor que tienen, que es una consulta que se les hace también, para poder darles en el fondo la prioridad que se les tiene que dar. Correcto. O sea, en términos más prácticos, no sé, una persona que esté infartada, obviamente hay que atenderla primero que una persona que está con dolor de estómago hace 3 días. Suena un poco burdo y suena como si algunas personas, claro, dicen que suena frío o como que se estuviera invalidando o desmereciendo su motivo de consulta, pero no es que se esté ni invalidando ni desmereciendo, es en el fondo que se le está dando prioridad a una persona que si no se atiende de manera inmediata se puede morir o se puede complicar o puede generar serias secuelas físicas que en el fondo van a afectar su calidad de vida de manera perpetua. Es importante lo que menciona mi colega, porque en realidad muchas veces nos ha pasado que categoría C5, no sé, vienen a mostrar exámenes o a solicitar recetas. Y como bien dijo, la urgencia es un servicio que es dinámico. Muchas veces nos ha pasado que tenemos la lista de todos los colores. Eso significa que tenemos pacientes de todas las gravedades. O hay días también que tenemos listas que son con pacientes que están bastante estables. Pero nos hemos visto en situaciones en donde escuchamos los bocinazos o gritos de ayuda, y eso significa ya que el paciente viene complicado. Entonces es importante que la gente entienda que el tiempo de espera está asociado a gravedad. Muchas veces se intenta, cuando tenemos tiempo, anunciar por altoparlante que encontramos con pacientes graves, que nos podemos demorar. Al ser un equipo dinámico, también tenemos apoyo de ambas urgencias. Ya tanto la urgencia respiratoria como no respiratoria, al momento de tener una emergencia vital y se necesite más personal, el personal va a estar. Ya sea de una urgencia para otra. Por eso también es importante que la gente entienda que hay muchos factores que podrían demorar la atención. Con lo que ustedes me están mencionando, nos están contando, en este caso los televidentes, los auditores, si bien el servicio de urgencia, y hablamos de urgencia, o sea, grave, o sea, en el momento ustedes reaccionan rápido. O sea, un infarto, un accidente. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿O puede estar el problema? En ese paciente que necesita una atención de urgencia, ¿cierto? Llega, pero no está tan grave. Entonces, es el paciente que a lo mejor tiene que esperar un poco más tiempo. Y al momento de ser evaluado, su urgencia o su gravedad no es tanta. Y a lo mejor una inyección, a lo mejor una pastilla, algún remedio, ¿cierto? Y lo envían a la casa. Entonces, bueno, estuve 3 horas y no sé, se demoraron 10 minutos y me mandaron para la casa y no me hicieron nada, me mandaron a del medio. Que puede darse. Y es ahí a lo mejor siempre vienen los reclamos de las personas, pero no así los reclamos cuando realmente la urgencia es tal. Y llámese, como usted dice, principalmente en un infarto, en un accidente, cuando hay accidente, cuando tienen que ir a socorrer a personas que están heridas o que están lesionadas, esos pasan inmediatamente a ser atendidos por ustedes. Ahora, la categorización, como ya estábamos hablando, del sistema de atención de los usuarios que necesitan el servicio de urgencia. Ahora también ustedes tienen a cargo lo que es el servicio de ambulancia, ¿cierto?
¿Cómo es lo que ustedes, cuántos servicios de ambulancia SAMU tienen? ¿Cómo poder llegar? Yo ya llevo años en este tema, por lo tanto la necesidad siempre está, pero también muchas veces la gente no sabe cuáles son los servicios que realmente prestan en el tema de la ambulancia. Me gustaría que ahí se explayara. En el hospital, bueno, propiamente en la unidad de urgencia, nosotros contamos con 3 móviles. Estos 3 móviles no están disponibles durante todo el día. Hay un móvil que está disponible durante todo el día, que es el móvil de la unidad del SAMU. El SAMU es lo que atiende en el fondo las emergencias vitales que puedan surgir de usuarios que consultan vía teléfono, pero esta ambulancia es regulada por un dispositivo que no se encuentra en Laja, que es un dispositivo de Los Ángeles, que es el del Servicio de Salud, y en el fondo es regulado por un médico de Los Ángeles. ¿Qué pasa ahí? Un usuario llama, ¿cierto? Le hacen una serie de preguntas sobre su familiar o sobre la consulta que está efectuando por sí mismo, y dependiendo del nivel de emergencia se despacha o no ese móvil desde Los Ángeles. ¿Cuál es la importancia en este caso de que la información se entregue de buena manera para que pueda ser despachada, en este caso la ambulancia? O la gravedad que pueda tener la persona que está solicitando el servicio de SAMU. Bueno, siempre es importante que la información sea atingente y súper exacta, porque ¿qué puede pasar? Muchas veces pueden estarse efectuando 2 llamados, ¿cierto? Al mismo tiempo puede pasar. Entonces, obviamente ahí el móvil o el médico regulador, que es quien deriva la ambulancia, va a tener que priorizar, ¿cierto? ¿Qué pasa si la persona no entregó verazmente la información? Podrían no encontrar el domicilio, podría no tratarse una urgencia, y en el fondo eso sería ocupar un recurso que es muy valioso y que justo necesita otra persona. Bueno, también se da que pueden necesitar apoyo de los móviles que tenemos acá, porque en Laja, bueno, en la unidad de urgencia también contamos con otros móviles aparte del SAMU. Tenemos la ambulancia tradicional y la ambulancia de día. La ambulancia tradicional es la que se regula desde el mismo hospital de Laja, que la regulamos nosotras como enfermeras de la unidad. Ya, correcto. Y la despachamos para pacientes más estables en el fondo. Ya también cuentan con un profesional paramédico, pero esas las regulamos nosotros desde acá. ¿Qué pasa si la ambulancia del SAMU ya acudió a alguna emergencia y necesitan apoyo de otro móvil? Si nosotros tenemos el móvil disponible, también lo podemos despachar. Pero también hay que tener en cuenta que esos móviles los ocupamos para derivar pacientes hacia Complejo, que es el Hospital de Los Ángeles, que estén en la urgencia o que estén en la unidad de hospitalizados. También se ocupa para trasladar pacientes dependientes a controles en horario hábil. También se ocupa para ir a hacer evaluaciones a domicilio de usuarios dependientes o usuarios que llamaron a la ambulancia del SAMU y SAMU no despachó porque no se consideraba una urgencia vital. Entonces también hay que, en el fondo, ordenarse mucho para poder atender las necesidades de toda la población, o tratar de hacerlo en el fondo, porque sabemos que Laja es una comuna con miles de habitantes. Entonces con 3 móviles obviamente a veces no da abasto. Nosotros tratamos de acudir a todos los llamados y se trata de priorizar también, se trata de explicarle a la población que si tienen la posibilidad de acudir por sus medios, lo hagan. ¿Hasta aquí, bueno, va a depender de la persona, hasta dónde yo me puedo arriesgar en trasladar un paciente por mis medios, ¿cierto?, hacia un servicio de urgencia cuando ocurran estos casos, que no hay ambulancia? En el fondo depende del tiempo de espera que se tenga con la ambulancia también, porque puede ser que justo no haya ninguna ambulancia porque estén todas en Los Ángeles. Se trata de que eso no suceda, pero si por alguna razón justo habían 2 pacientes inestables que tenían que ser trasladados inmediatamente, va a haber un periodo de tiempo en que vamos a quedar sin ambulancia en la unidad de urgencia. ¿Qué pasa si se recibe un llamado, por ejemplo, ya que algún usuario tiene alguna persona inconsciente en su casa? Obviamente la prioridad es que tiene que recibir evaluación médica, y la evaluación médica no la puede recibir en domicilio. No le vamos a decir, sabe que espere, no sé, la hora, los 45 minutos que va a tardar en llegar la ambulancia, que tiene que ser sanitizada también, porque también hay que contar ese periodo de espera. Entonces ahí se le recomienda a los usuarios que traten de acudir por sus medios. Quisiera agregar algo. En realidad, bueno, la urgencia atiende mensualmente aproximadamente como a 2.500 usuarios. De esas 2.500 atenciones mensuales, por estadística, deben ser unas
500, 600 de ambulancia. Ya la ambulancia fue un recurso que se instauró para pacientes que son dependientes, pacientes que necesitan camilla o pacientes que deben ser trasladados hacia el Hospital de Los Ángeles con previa citación. Ya aparte de la ambulancia tradicional, como mencionaba mi compañera, está la ambulancia de día. Esta ambulancia se encarga de hacer traslados dentro del AJA. Pero pese a la necesidad, esta ambulancia se ha visto en situaciones en donde deben trasladar pacientes hacia el Hospital de Los Ángeles. Estas dos ambulancias que mencionamos son reguladas por enfermeras del servicio de urgencia, junto con coordinaciones con medicina, con el servicio de atención primaria, porque es harta la población de Laja que hay que cubrir. Entonces, en tiempos de COVID, además hay que añadirle la sanitización que corresponde a media hora después de cada paciente, ya sea sospecha o COVID positivo. Entonces, si el usuario tiene como traer a su familiar porque le subió la presión, le bajó el azúcar, y no hay móvil disponible, lo más sensato es que lo traiga, porque generalmente los móviles se hacen poco. Sí. Ahora, si esto es por un accidente, hay que esperar que tener apoyo de móvil nomás. El paciente politrauma no se mueve. Pero vuelvo a insistir, con el tema de que yo ya llevo años de experiencia en este tema de la falta de ambulancia. No sé, siempre. Y llega la ambulancia y dice, no, llega una ambulancia nueva, pero muchas veces son recambios. Entonces no hay aumento de flota para poder cubrir. Y yo creo que en una urgencia, haya las ambulancias que hayan, no se va a dar abasto. Y como usted decía, a lo mejor hoy día en estos tiempos de pandemia, o en estos años y medio de pandemia, el servicio de ambulancia ha sido mucho más requerido, porque hay que trasladar pacientes que en algún momento se agravan con el COVID. Ustedes saben que en algún momento se descompensa y la saturación empieza a bajar y hay que trasladarlo a Los Ángeles. Entonces ahí no se puede esperar. Ahora que te envíen una M2 de Los Ángeles, más el tiempo de espera, ¿cierto? Y son minutos vitales en este caso de poder salvar vidas. Entonces aquí el llamado a la comunidad, como usted decía, ver la gravedad en este caso de los pacientes. Yo cuando si hay un infartado, yo creo que no hay que esperar y tomarlo y trasladarlo rápidamente al hospital. Son minutos vitales para poder salvar una vida. Yo siempre tuve la experiencia de una vez de salvarle la vida a una persona que había sido acuchillada, una dama, y tenía el cuchillo en la espalda, ensartado en la espalda, mucha sangre, y no había ambulancia. Entonces llegué yo a cubrir la noticia y Carabinero tampoco podía trasladar en su furgón. ¿Qué es lo que hicimos? La eché a mi auto, la echamos al auto de ella y la trasladamos al hospital. O sea, fueron minutos vitales en salvarle la vida a esa persona. Entonces yo creo que acá también hay que tomar conciencia en el tema de la ambulancia, es que no hay ambulancia para todas las necesidades. Sí hay que priorizar en el tema de que en un accidente también hay que ir viendo el tema de que hay que inmovilizar a ese paciente y tampoco correr los riesgos de... O sea, hay situaciones que se van dando, y por supuesto es ir viendo la priorización del servicio de ambulancia. Aunque vuelvo a insistir, ha mejorado, siempre van a faltar y siempre se va a criticar cuando esa ambulancia no está. Pero esa ambulancia no está porque está en otro procedimiento, o porque está en Los Ángeles, o porque andan trasladando un pasaje. Ayer me tomé con una ambulancia que venía de Conce, decía Hospital de Laja. También hay que ir a Concepción, también hay que ir a Los Ángeles. Hay muchos pacientes. Entonces, yo creo que también, yo voy a insistir en la crítica que sea, pero sea una crítica constructiva y con mucha responsabilidad cuando el servicio de urgencia, porque ustedes de una u otra manera son los más cuestionados dentro del recinto hospitalario. Eso siempre va a ser así. Bueno, no sé, ¿algo más que acotar en el tema de lo que es el servicio de ambulancia, Cita Nicole, Cita Diana? Sí, en realidad recordar que hay algo que se llama ABC del trauma, donde está ambulancia, bombero, carabinero. Frente a un accidente llegan las tres instituciones. Cuando es un accidente masivo, se nos solicita móvil a nosotras despachamos el móvil. También es importante la información que dan al SAMU cuando llaman. Es distinto que digan, no sé, me duele el estómago y me siento mal, a que me duele el pecho, realmente me duele el pecho, siento que el dolor de pecho se me irradia hacia el hombro izquierdo, me siento mal. Ahí estamos en presencia de un infarto. Entonces son
síntomas claros que no se pueden obviar. Es importante dar bien el sexo de la persona, la edad, la dirección, los síntomas que tiene, y así ellos también pueden decirnos, ¿saben qué? Consideramos que no es tan grave, despachen un móvil ustedes porque tenemos comunicación con el centro regulador. O simplemente despachan ellos y nosotros estamos pendientes como de lo que podría llegar. Ya, correcto. Sí, así que más que nada un mensaje para la comunidad lajina de que al momento de llamar al SAMU 131 expliquen bien los síntomas. Muchos se molestan en el tema de que la persona, el operador que está allá, le hace muchas preguntas. Sí. Pero básicamente pasa por lo mismo. O sea, yo creo que la información tiene que ser rápida, concisa, precisa, Sí. para que el móvil pueda ser despachado. O sea, si tú empiezas que, bueno, los nervios no a todos Claro. lo pueden tratar de buena manera, pero yo creo que aquí es las personas más idóneas en este caso de poder entregar la información más rápida, más precisa, para poder que el médico controlador ya diga, sí, efectivamente se necesita porque tiene estos síntomas y hay que ir rápidamente a socorrer en este caso a la persona que está en urgencia. Ustedes también atienden tienen que darle atención en este caso cuando hay procedimientos policiales, donde también ustedes tienen que, ahí también me imagino que esos procedimientos pasan rápidamente para no estar ahí obstaculizando a lo mejor el procedimiento de los carabineros, Sí. ¿o no? Claro, se trata trata en el de- fondo de dar una atención rápida a estos procedimientos, pero también de la mano de que tengamos en ese momento en la urgencia. Ya. Porque muchas veces pasa que tenemos un paciente en sala de reanimación que está por otro tipo de consulta y justo llegó este procedimiento que es, por ejemplo, no sé, un accidente de tránsito sin lesionados, pero que necesitan que le tomemos alcoholemia. Ya, correcto. Obviamente, para mí como enfermera no va a ser prioridad atender eso frente a un paciente que tengo en sala de reanimación. Ya. Obviamente se trata de dar la atención en forma idónea y lo más rápido posible, porque también tener una persona que pueda o no estar en estado de ebriedad en salas de espera altera al público, altera a los funcionarios, altera al resto de los usuarios que están adentro. Pero obviamente todo, como toda la atención en la urgencia en verdad, es dinámica y va de la mano de en qué estemos en ese momento al interior de la unidad. Bueno, el tema de los procedimientos policiales, como usted dice, el tema de la alcoholemia cuando son accidentes de tránsito, también cuando hay otros procedimientos con tratar lesiones, Claro. cuando infragantemente se toma un delincuente, hay que contratar lesiones, Sí. así que tienen que ser llevados. Y son procedimientos que se realizan precisamente en el servicio de urgencia, en el hospital de acá, de nuestra comuna. Es como usted vaya dándose cuenta de todo el quehacer que tiene el servicio de urgencia, y muchas veces es muy criticado, pero yo creo que está a la disposición, está a la disponibilidad, está el tema de los profesionales de dar una muy buena atención. Ahora, valga la redundancia en el tema de dar una buena atención en los diferentes temas o las diferentes urgencias que puedan llegar hacia el hospital de Laja. Ahora sí, lo quería abordar en el tema del COVID. Hoy día ya Laja está en fase 3. Hay un poco de libertad, ¿cierto? Ya bastante tiempo que estuvimos en cuarentena, fase 1, estábamos medio hostigados. ¿Cómo ha estado el funcionamiento del COVID en los últimos días? Ahora tengo el reporte recién y Laja ya tiene 4 casos activos. Así que hemos ido mermando, pero esto yo creo que el llamado es, necesita Nicole, cita Diana, el tema del cuidado que hay que seguir teniendo para poder mantener esta fase 3 y seguir avanzando a futuro. Creo que aquí hay cosas que ayudan, como por ejemplo el tema de la vacunación. Se invita a la población igual que se vacune. Pero también recordar que estamos frente a una nueva cepa que no sabemos cómo se comporta, cómo pueda llegar a afectar al organismo de una persona. Ya estar en fase 3 no significa obviar las medidas de precaución, lavado de manos, uso de mascarilla, evitar reuniones sociales, pero la verdad es que en Laja es cosa de pasar por el centro y ver las filas del supermercado, ver las filas del cajero. Es importante que se tomen las medidas que se han estado llevando a cabo hasta ahora, el tema de la distancia social, insisto, lavado de manos, uso de mascarilla. Se ve mucha gente en la calle con la mascarilla abajo. Bueno, Laja se hizo famoso en esta pandemia, y ya estamos hablando de resumen, hablemos de un poco de resumen, y principalmente Laja se hizo famoso con el tema de la fiesta.
carrera a la Sí. chilena, fiestas clandestinas. Yo creo que eso hizo que la estadística en algún momento estuvimos bastante complicados. Si bien hoy el número de fallecidos no es menor, estamos hablando de 34 fallecidos por COVID acá en nuestra comuna de Laja. De primera instancia se hablaba, o el reporte que íbamos entregando a diario era alarmante. Después prácticamente ya se hizo prácticamente normal, a lo mejor un fallecido pasaba desapercibido, pero las estadísticas hoy día hablan de eso, de 34, que no es menor, que es una situación lamentable porque una persona que muere de COVID, su sepultación es súper rápida, Sí. muy doloroso para los familiares. Me tocó en varias oportunidades de asistir, acompañar. Bueno, los primeros lo reporteamos porque eran noticias a nivel comunal, pero realmente muy doloroso. Y con lo que usted dice, Nicole, en el hecho de seguir con el cuidado, o sea, el distanciamiento, si bien ahora en fase 3 te permite un poco los aforos aumentar, pero yo creo que es riesgoso hoy día tomar esto con mucha libertad, porque prácticamente, como usted dice, bueno, viene la nueva cepa y no sabemos cómo lo va a ser el comportamiento o cuánto es lo que nos puede complicar. Ahora, si bien el hospital de Laja o la comuna de Laja, a pesar de todo, las estadísticas en comparación a otras comunas con similitud de habitantes, por lo menos hemos estado dentro de la media Sí. que hemos podido soportar, porque si nos comparamos con otras comunas, estábamos bastante mejorcito. Pero ahora, bueno, insistir, los cuidados que hay que seguir teniendo para poder mantener esta fase 3. Ahora, en el tema del hospital, el tema del COVID, el tema de la vacunación, que el hospital, en este caso, hay que destacar la labor que hizo en este caso el director del hospital, la señora Rachel, que es la enfermera que estuvo a cargo o ha estado a cargo del tema de la vacunación, se lleva llevado de muy buena manera, porque Laja ya tiene una población bastante amplia en lo que es vacunación, y eso por supuesto ha hecho que hoy día a lo mejor estamos viviendo los resultados de que tenemos pocos contagios, porque se hizo un trabajo con anterioridad en lo que es la vacunación. No sé qué me pueden acotar ustedes. En realidad, bueno, Laja no ha sido la excepción en el comportamiento del COVID a nivel nacional. Para hablar de todo esto siempre tenemos que tener en cuenta el término de la epidemiología, que es básicamente el comportamiento de una enfermedad en la comunidad. Cómo se manifiesta, en qué tipo de usuarios se da con mayor frecuencia, cómo se empieza a manifestar, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa es que tenemos que entender que el coronavirus ha tenido una curva de evolución en Laja, al igual que a nivel nacional. Todo partió con un cierto número de casos, fue aumentando y en algún determinado punto... Disculpa, Diana, destacar, no lo podemos destacar, mencionar que Laja fue el primer contagio dentro de la provincia de Biobío región. Y eso sirvió en parte como para irlo adelantando los hechos que se venían posterior. Claro. Entonces, sí, al final todo eso ayudó a que cuando llegáramos al pic, ¿cierto?, de contagiados o de usuarios que estaban en el fondo... ¿Ustedes tienen la estadística? ¿En qué momento llegamos? Me recuerdo que tuvimos dos estadísticas con alrededor de 100 contagios. Sí. Sí, pero estuvimos dos veces más o menos bastante complicados. Sí, fue más o menos por 2 periodos. Por 2 periodos. Sí. Y bueno, en ese determinado punto empezaron a disminuir los contagios y lo importante de destacar es que esa disminución del número de contagios fue en el fondo por la atención y por todos los cuidados que se empezaron a dar frente a la pandemia. O sea, el comportamiento de la comunidad aquí fue sumamente importante porque se hizo énfasis en el uso de la mascarilla, en el lavado de manos, en el distanciamiento social, en la cuarentena, en el toque de queda, en la atención adecuada, ¿cierto? Que consulten en urgencias para que se les tome el PCR cuando fuera necesario. Todo esto de la mano de que se inició el plan de vacunación también. Todas esas cosas fueron las que fueron dando que epidemiológicamente se viera la evolución en el coronavirus y fuera disminuyendo el número de casos. Obviamente, ahora que entramos en fase 3, si no seguimos teniendo este mismo tipo de comportamientos, la curva va a volver a aumentar. O sea, esta curva va a la baja porque estamos tomando acciones en este momento. Si nosotros dejamos de tomar las acciones, obviamente la curva va a ir al aumento de nuevo.
Entonces ahí es donde tenemos que hacer el énfasis en la comunidad, en que tienen que ser muy cuidadosos, ¿cierto? Seguir con las normas de protección estándar, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, obviamente evitar las aglomeraciones y consultar en los servicios de urgencia cuando tengan la sintomatología que ya está en todas partes, en el fondo, que ya toda la gente conoce. Hay que recordar también que esto es un esfuerzo que se hace no solo del servicio de salud, no solo de, no sé, de la parte de educación, sino que también debe ser de la población. Cuando empezamos con esto del COVID hace 1 año y medio, ya se había estado conversando por parte de la directiva del hospital de cómo lo iban a abordar, cómo lo iban a enfrentar. Recordemos que se abrió el hospital de campaña, que finalmente tuvo que cerrar porque en ese momento no teníamos tantos pacientes contagiados que necesitaban hospitalización, pero luego de eso fue como agosto más o menos, donde la curva creció exponencialmente y no daban abasto ni siquiera desde el hospital de Los Ángeles. Entonces este es un esfuerzo que se hace de todos los lados. También aquí se han visto estos bidones con agua que hay en el centro como para lavarse las manos. Entonces recordar que esto es un esfuerzo de todos, no solamente de nosotros, son responsabilidades compartidas. Como añadir, en la urgencia se utiliza algo llamado elemento de protección personal, que se instauró apenas empezamos con la división de la urgencia, que habla de pechera, guante, mascarilla al momento de atender a todos los usuarios. Estos elementos se cambian entre cada atención, no se reutilizan. Entonces, muchas veces cuando llegan pacientes graves, recibimos el comentario de, pero ¿cómo te estáis vistiendo? Si mi paciente viene grave, hay que entender que también es para protegerlos a ellos, no solamente a nosotros, sino que a ellos también. Entonces este es un esfuerzo grande que se estaba haciendo, nos vimos colapsados en algún momento, realmente colapsados. Creo que es un momento quizás para hacer, no sé, un autoanálisis y ser más responsable. Yo creo que va a llegar el momento, Nicole, de hacer el balance de todo esto, el balance de cómo reaccionó el hospital. Y yo, por lo que he visto, que me ha tocado estar ahí en primera línea junto con el hospital, la verdad las cosas es que yo me saco el sombrero por el personal, porque realmente, como usted dice, el cuidado que tienen que tener ustedes, que están dando la atención a ese paciente que viene a necesitar el servicio de urgencia, ¿cierto? Porque detrás de ustedes hay familia. Entonces, si bien yo tengo que cuidarme por mí, por mi familia y por el paciente, que es lo que nosotros hemos visto, no solamente en ustedes, sino también en el personal que anda todos los días en la calle, haciendo PCR, haciendo curaciones, tomando muestras de sangre, que es un servicio que se ha dado, que si bien no corresponde al servicio de urgencia, pero ha sido una atención que se ha hecho bastante importante dentro de la comuna. Y eso también ha significado que ese paciente, o ese abuelito, o ese adulto mayor, no tenga que acudir en este caso, al hospital de Laja. En el tema de la vacunación, los adultos mayores se vacunaron todos en su domicilio. En su domicilio. Sus atenciones, su entrega de remedio. O sea, hay un sinfín de trabajo que se ha hecho por el hospital de Laja. Y esto ha significado que hoy día a lo mejor empecemos en parte a gozar de una fase 3, pero no los va a avalar el hecho de que todo este sacrificio lo echemos por la borda en el tema de que ya estamos en fase 3 y tengamos la libertad de salir, disfrutar y no sé, ir a la nieve, ir a la playa, porque echo de menos el mar, porque echo de menos salir, porque en ese viaje te puede significar que te vas a contagiar y nuevamente vamos a volver a lo que estábamos en cuarentena o en fase 2. Así que yo creo que hacer hincapié en el tema de que la fase 3 no los deja así en libertad. Sí, a lo mejor tenemos algunas libertades pero no hacer lo que nosotros queramos. Hay que seguir cuidándose, porque esto va a depender del autocuidado que nosotros podamos tener para poder seguir. Esta pandemia no se va a acabar hoy día, todavía tenemos mucho por recorrer, no sabemos cómo viene la nueva cepa, pero el tema del autocuidado para poder seguir manteniendo de buena manera lo que es nuestra comuna. ¿Algo más que acotar a esta conversación? ¿Algo más que se nos escape en el tintero? ¿Algo más que quisiéramos entregar alguna información a la comunidad de Laja San Rosendo? No, o sea, en el fondo lo mismo que hemos hablado todo este tiempo,
que la gente tenga paciencia al acudir a los servicios de urgencia, que valoren la real necesidad de sus consultas y que una vez estando ahí también tenga la consideración ética de que si ven obviamente que hay algún usuario que está en un estado más crítico que ellos, tengan la empatía de entender que quizás van a tener que esperar un poquito más por la atención que esa persona, pero la atención se les va a dar igual. Y en el fondo esa es la consideración ética que tenemos nosotras como funcionarias, todos nuestros colegas que están allá, el personal de paramédicos, el personal de guardias, las auxiliares de servicio, todo. En el fondo es una atención súper integral que se da ahí. Y un equipo, claro, que en el fondo está trabajando 24/7. Entonces, Disculpe, paciencia. hay horarios donde... ¿Cuáles son los picos que tienen en el horario de atención? Si hablamos de las 8 de la mañana o las 24 horas, ¿cuáles son los horarios que más atención de urgencia ustedes tienen? Es generalmente entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. Sí. En ese horario se concentra la mayor cantidad de consultas de usuarios. Y en el fondo también es súper complejo porque, claro, el servicio de urgencias atiende 24/7, Correcto. pero la unidad de rayos no atiende 24/7, la unidad de laboratorio atiende en ciertos horarios para efectuar el envío de las muestras Correcto. COVID, pero no se analizan muestras de otro tipo como de sangre o otro tipo de fluidos en el fondo de usuarios para otorgar atención. Entonces, al momento de definir conducta en la unidad de urgencias, a veces se hace súper complejo por las horas en las que consultan los usuarios. Entonces, si una persona, no sé, consulta por algo, hay veces que nosotros no vamos a tener exámenes para poder definir conducta y ahí es donde se tiene que efectuar una derivación o citar al usuario a otro día, que también genera molestia, pero en el fondo son cosas que se dan del momento y en el fondo es dinámica de atención. Ya no que depende de siempre ustedes, existe. sino depende de los Claro. protocolos, de cómo el sistema que puede o está operando en el tema. Si uno se hace el examen de COVID en la mañana, seguramente va a tener Claro. la respuesta a lo mejor a última hora de la noche o al otro día a primera hora. No así el que se lo hace durante Claro. la tarde. Entonces, son situaciones que de repente los llaman o uno como usuario se desespera con el tema pero hay que ir priorizando en el tema de que cuánto es la urgencia que yo estoy necesitando o también a lo mejor puedo esperar y ver al otro día de buscar alguna atención médica, ¿cierto? Voy a ir a sacar ficha y que me traten, a lo mejor son... Pero hoy día yo creo que destacar el trabajo que se ha realizado, por no insistir, con el servicio de urgencia, que hoy día uno lo puede palpitar, ha mejorado, y yo siempre digo, ¿qué es lo que teníamos y qué es lo que tenemos? Y lo que teníamos a lo mejor era mucho menor a lo que hoy día tenemos. Hoy día el servicio de urgencia es mucho mejor que hace un par de años atrás. A lo mejor en primera instancia hubieron críticas, muchas críticas de la población, pero hoy día el sistema está funcionando y ha funcionado de muy buena manera en lo que ha sido esta pandemia, en lo que uno palpita, en lo que uno ve. El servicio de ambulancia, ¿qué es lo que teníamos y qué es lo que tenemos? Hoy día hay un servicio SAMU, hay ambulancia, se ven buenos equipos. Hablo de material mayor, de buena ambulancia, que constantemente se han estado renovando. Por lo tanto, también la crítica que se puede hacer uno como usuario es valorar lo que realmente tenemos hoy. Tenemos un buen edificio, un buen hospital, no están hacinados como antes, por lo tanto, lo que es la atención hoy día, destacar. Así que, nada más agradecerle a ustedes el hecho de haber venido a conversar en este caso con los usuarios, entregar esta información, de qué manera un usuario requiere el servicio de urgencia, ¿cierto? A dónde puede ir, o a lo mejor en estos tiempos de pandemia, y siempre lo hemos dicho, a lo mejor quedarse un poquito en la casa y no correr el riesgo de a lo mejor ir en estricto rigor a buscar algún contagio. Cita Nicole, cita Diana. Algo más que acotar, no sé. Agradecemos la invitación. Dentro de nuestro rol está el rol educativo, que es importante transmitir esta información a la comunidad. También enviar un cariñoso, abrazo pandémico a todos los servicios de salud del país. Recordemos que hay varios colegas que fallecieron producto del COVID. Hay hartas personas en general del área de salud que ha fallecido entregando su vida a esta pandemia. Nunca fue pandemia, siempre fue pandemia.
Así que un abrazo para todas las unidades que se han estado esforzando para el Hospital de Laja, para los hospitales a lo largo del país. Sí, Diana. Bueno, añadirme a lo que dice la colega, en el fondo, como funcionarios, mucha gente ha entregado mucho. Hay un deterioro también físico al trabajar en pandemia, hay un deterioro mental, hay mucha gente que está quemada en el fondo con todo lo que es este tema del burnout, que es en el fondo sufrir las consecuencias ya psicológicas de trabajar en una pandemia, en una unidad crítica también. O sea, en el fondo es algo súper difícil, y agradecerle nomás a toda la gente que en verdad ha entregado mucho trabajando en pandemia. Los agradecimientos a todos. Por supuesto, yo me sumo a lo que ustedes acaban de mencionar, el hecho de que hay muchos funcionarios que han dado su vida en esta pandemia. En algún momento tendrá que hacerse un reconocimiento. Afortunadamente acá en Laja no lo ha tocado la merma de ningún funcionario. Sí, han habido funcionarios que han estado complicados, salvando vidas, y esa es la verdad de las cosas. En el tema, desde que se les toma un PCR, se entregó una vacuna, ellos están ahí salvando vidas, y muchos de ellos a lo mejor en algún momento también se contagiaron. Hoy día en el hospital los funcionarios afortunadamente están todos bien, ¿cierto?, de buena manera, pero compenetrados trabajando. He visto el esfuerzo con ellos en este caso de ir en atención a los que lo están necesitando. Así que vaya un reconocimiento para todos los funcionarios del país, y por supuesto principalmente a los funcionarios del Hospital de Laja, que han dado su vida por estar ayudando, estar salvando vidas, que esta pandemia ojalá sea lo más minimizada posible en los daños que pueda causar acá en nuestra comuna de Laja. Agradecer una vez más al Consejo de Desarrollo Hospitalario, quien gracias a ellos estamos llevando este programa y los futuros programas que van a estar saliendo a través de Canal 5, a través de las diferentes radios, a través de las plataformas digitales, para llegar a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Italiana, muchas gracias, Nicole. Gracias. Y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Y por mi parte me despido, y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que tengan ustedes muy buenas tardes. A través de Canal 5 Laja TV hemos presentado Capacitación conjunta entre Consejo de Desarrollo Hospitalario y Hospital de Laja.